Bueno, vamos a ver el práctico del reticulado. Nos piden calcular el esfuerzo en las barras A, B y C, ¿sí? Cuando nos dan un ejercicio reticulado, cuando tenemos que resolver el reticulado, antes de empezar a calcular ningún esfuerzo en las barras, tenemos que calcular primero el ángulo de las barras. Nosotros vamos a calcular, que es el único que necesitamos ahora, el ángulo alfa. Fíjense, siempre recurrimos a las funciones trigonométricas. Tangente de alfa. Este es alfa, la boca de alfa es esta, ¿no es cierto? Entonces, el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 8. Con la tangente, shift tangente, tenemos el valor de alfa, que son 20 grados con 55. Después que calculamos el ángulo, tenemos que calcular las reacciones de vínculo. Un error que suelen cometer en los exámenes es mandarse a calcular el esfuerzo en las barras sin haber calculado las reacciones. Esto es lo mismo que cuando calculábamos MN y Q. Para calcular MN y Q, primero teníamos que conocer las reacciones. Acá es exactamente lo mismo. Tenemos como datos las fuerzas activas. Nosotros tenemos que calcular las fuerzas reactivas. Siempre, antes de empezar a calcular esfuerzos internos, tenemos que calcular todas las fuerzas externas, que son aquellas que están en equilibrio. Entonces, primero calculamos ángulos, después calculamos reacciones. En este caso no hace falta plantear sumatoria en X, sumatoria en Y, sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque fíjense que las fuerzas están a igual distancia, ¿sí? Las dos fuerzas chicas están en el extremo, o sea, que es un sistema de fuerzas simétrico. Por lo tanto, ¿cómo se va a repartir esa carga? Mitad para un apoyo y mitad para el otro. Por eso es que acá coloqué RA igual a RB igual al total de la carga dividido 2. Cada reacción nos va a dar 400 kilos. ¿Por qué pude hacer eso? Porque hay simetría. Si no hubiera habido simetría, ahí sí tenemos que plantear todas las ecuaciones. Por ejemplo, si esta carga hubiera valido 300 o esta distancia hubieran sido 2, 2, 3, 2, ya ahí no tenemos simetría y esto no lo podemos aplicar. Acostúmbrense a usar el concepto de simetría porque en un examen les ahorra un montón de tiempo. Bueno, una vez entonces que tenemos calculados los ángulos y que tenemos calculadas las reacciones, es decir, que ya tenemos nuestro sistema en equilibrio, ahí empezamos a calcular los esfuerzos en las barras. El método de Richter consiste en plantear 3 ecuaciones de momento. De cada una de ellas vamos a sacar un esfuerzo. De hecho, se llama método de Richter o de los 3 momentos. El centro de momento, para plantear la ecuación, lo podríamos poner en cualquier punto del plano, pero siempre nos conviene elegirlo de manera tal de facilitar las cuentas, de facilitar las cosas matemáticas. ¿A qué me refiero? Fíjense, supongamos que tengamos que calcular el esfuerzo S en la barra C. La barra C es la de abajo. Si yo tomara momentos en un punto cualquiera, acá, me produciría momentos las 3 incógnitas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, llegaría a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que es un despiole resolverlo. Entonces yo digo, bueno, si quiero calcular el esfuerzo en la barra C, la ecuación de momentos la voy a plantear en el punto donde se me anulan las otras dos, es decir, donde SA y SB no producen momento. ¿Cuál es ese punto? Donde esas dos se cruzan. Fíjense, si yo tomo un momento en 2, SA pasa por 2, SB pasa por 2,
O sea que ninguna de las dos van a producir momento respecto de 2. O sea que en la ecuación, ¿cuántas incógnitas me van a aparecer? Una, y es muy fácil de despejar. Bien, entonces, vamos a tomar momento en 2. El método de Ritter consiste en partir la ecuación en las barras que me piden calcularla, separar las dos partes y reemplazar en las barras que corté por los esfuerzos. Que quede claro que yo el sentido de los esfuerzos los estoy suponiendo. Una vez que tengo la estructura dividida con los esfuerzos de un lado y los esfuerzos del otro, elijo trabajar con la parte izquierda o con la parte derecha. Siempre elijo una. En este caso yo elegí trabajar con la parte izquierda porque tengo menos fuerzas, entonces me va a resultar más fácil. Volvamos entonces al cálculo del nudo, del esfuerzo C. Tomamos momento respecto del punto 2, repito, se anulan las otras dos incógnitas. Cuando tomo momento respecto del punto 2, ¿qué voy a tener? 400 kilos por 2 metros, que genera un momento horario, 100 kilos por 2 metros, que genera antihorario. La fuerza de 200 no produce momentos porque está aplicada en el punto. SA y SB tampoco, y tengo SC que genera un momento antihorario, y la distancia de SC al punto 2 es esta que yo llamé DC. ¿Cómo hago para calcular DC? Es una regla de 3 simples. Yo digo que esta distancia es a esta distancia, como esta es a esta. Entonces, DC es a 2, como 3 es a 8. Y despejo de acá el valor de DC. DC es a 2, como 3 es a 8. Con esto obtengo el valor de DC, me da 0,75 metros. Entonces, despejo de la ecuación de momentos, esto que está negativo queda positivo, esto se queda en su lugar, o sea que mantiene el signo, y llego a que SC me da 800 kilos. Fíjense que SC al despejarla me dio positivo. ¿Qué quiere decir? Que el sentido que le supuse a SC era el correcto. Entonces, tenemos que aclarar a qué tipo de esfuerzo está trabajando la barra. Si no, el ejercicio está incompleto. En el parcial les van a pedir a qué esfuerzo trabaja la barra 1, la barra 2, pero les van a pedir a qué esfuerzo trabaja, es decir, si trabaja a tracción o a compresión. SC medio positivo quiere decir que el sentido que le había supuesto era el correcto, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo SC con el nudo? Lo está traccionando. Si el nudo está traccionado, la barra está traccionada, o sea, que la barra C trabaja a tracción. Repito, el sentido supuesto era el correcto. Cuando queremos calcular el esfuerzo en la barra A es esta, ¿dónde vamos a tomar momentos? Donde se cortan las otras dos. La B y la C, ¿dónde se cortan? En 8. Entonces, planteamos momento en 8. Con el tema de la barra SA, fíjense que la barra SA es una barra inclinada. Entonces, para determinar la distancia de A a 8 es medio complicado. Entonces, en lugar de trabajar con SA, vamos a trabajar con la componente vertical de SA y con la componente horizontal, porque es más fácil para calcular el momento. Entonces, vamos a tener momento en 8. 400 por 4, positivo. 100 por 4, antihorario. 200 por 2, antihorario. La componente en I que genera un momento horario, ¿de cuánto?
SA por seno de alfa por 2 metros. Y la componente en X, que genera también un momento horario, de SA por coseno de alfa por esta distancia que ya la habíamos calculado, que eran 0,75 metros. ¿Sí? Hacemos la cuenta, pasamos todo lo que... juntamos de un lado de la igualdad todo lo que es SA y paso al otro lado el resto. Entonces, me va a quedar que SA por el producto seno por 2, que me dio 0,70, más SA por el producto de coseno por 0,75, que me dio 0,70, ojo que eso fue pura casualidad, ¿sí? No tiene por qué dar igual, dio igual porque, no sé, justo se dio la compensación entre los productos, pero no siempre les va a dar igual. Es pura casualidad, repito, yo lo hice varias veces porque pensé que me había equivocado. Bueno, entonces, SA por el resultado de seno por 2 más SA por el resultado de coseno por 2 va a ser igual. Esto está positivo, pasa a negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, si hacemos toda la cuenta, aclaro, acá, SA más, por 0,70 más SA por 0,70 es SA 1,40, ¿sí? Pasamos dividiendo el 1,40, esperen que acá se borró el igual. Ahí está, igual. Cuando hacemos la cuenta nos dice que SA me da negativo. ¿Qué quiere decir que da negativo? Que el sentido que le supuse SA no era el correcto. Entonces, yo supuse que SA iba para allá. Es decir, supuse que SA estaba traccionando. Pero me da que es el sentido inverso, o sea, que SA ¿qué está haciendo? Está comprimiendo el nudo. Por lo tanto, la barra A está trabajando a compresión. Repito, el signo menos me indica que el sentido estaba mal supuesto. Y por último, nos queda calcular el esfuerzo en B. ¿Dónde tomamos momento para calcular el esfuerzo en la barra B? Donde se cortan A y C. ¿Dónde se cortan A y C? A y C se cortan en 1. Entonces, planteamos momento en 1 y otra vez la barra incógnita, que es la SB, también está inclinada. Volvemos a descomponerla en SBX, perdón, sí, SBX y SBY. SBX y SBY. Entonces, tomamos momento respecto del nudo 1, tenemos, ¿esta fuerza pasa por 1? Pasa por 1, no produce momento. La de 100 pasa por 1, no produce momento. La de 200 genera un momento horario de 200 por 2. La componente vertical genera un momento horario de SB por seno por 2. Y la componente horizontal genera también un momento horario de S coseno por esta distancia. Bueno, y hacemos lo mismo. Despejamos todo, que también mágicamente me vuelve a dar 0,70, repito, pura casualidad por el valor del ángulo, no sé por qué, pero digo 0,70 igual. Y entonces despejamos SB y de vuelta me vuelve a dar negativo. Quiere decir que SB, en lugar de traccionar el nudo como yo lo había supuesto, comprime el nudo y por lo tanto la barra está comprimida. Siempre les van a pedir, si les toman reticulado, que digan no solamente el valor del esfuerzo, sino que aclaren si trabaja a tracción o a compresión. Si no lo ponen, pueden pasar dos cosas. Que les pongan la mitad del puntaje o que se los pongan todo mal. Y de hecho, de la forma que estamos trabajando ahora con el multiple choice, le van a poner 2,4 tracción, 2,5 compresión.
O sea que tienen que saber si trabaja a tracción o compresión, porque probablemente le pongan todos los valores diciendo si es tracción o compresión.